lo que la Biblia describe, ahí está escrito: el corazón, el alma y la mente. Escuche esto: el corazón es el motor de mando de nuestra vida, el que nos impulsa a seguir, el que hace que nos esforcemos, el que hace que le metamos la vida, el que hace que un muchacho enamorado sea capaz de irse caminando por largas cuadras para ir a ver a la muchacha. Y en otro momento haría eso, se mojan en medio de la lluvia para hacer visita, dejan de comer para comprarle un detalle a la muchacha, porque el amor te lleva a eso. El amor se vuelve sacrificial. El amor con el corazón deja de pensar en uno mismo para pensar en los demás. Pero no solamente con el corazón, también dice con toda el alma. Es como si el mundo, nuestro mundo, vibrara o se rigiera por la presencia de esa persona. Y también dice con toda la mente. Estás permanentemente pensando en esa persona. Te imaginas tu vida con esa persona. Dices: ¿cómo serán mis hijos cuando me case con él o con ella? ¿Cómo combinan los apellidos fulanito de tal con fulanita? Y empieza usted a escribir, a ilusionarse, a emocionarse, porque empiezas a entregarlo todo. Y no está mal enamorarse. Lo que está mal es darle todo a la persona equivocada. ¿Por qué? Porque cuando amas con todo, la persona en la cual o aquello en lo cual depositas tu amor se transforma en un soporte para ti. Ven para acá, Manuelito, deja eso ahí, solo ven tú, solo ven tú. Mire lo que pasa con un soporte. Menos mal, le gusta la fuerza. Firme, listo, usted me va a agarrar, agárreme pues. Mire lo que pasa. ¿Está viendo? Eso es un soporte. Levánteme, que se nota que va al gimnasio. Mire eso. ¿Está viendo? Eso es un soporte. Y cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, el soporte nos levanta y nos ayuda. Esto no estaba preparado en la prédica, pero ¿quién lo mandó a ponerse de escudero hoy? Eso es lo que hace un soporte. El soporte debe tener la fuerza para levantarnos cuando no queremos seguir. ¿Y sabe cuál es el problema? Que hay gente que depositó su amor en gente que no es capaz ni con su propia vida. ¿Qué va a poder con la suya? Por eso, todo el corazón, toda la mente, toda el alma, solo se la puedes dar al único que es capaz de sostenerte en las buenas y en las malas, al único que es capaz de levantarte en tus peores errores, al único que es capaz de perdonarte en medio de tus flaquezas, al único que es capaz de darle vida a lo que está muerto. Y ese amor no se lo debes entregar a ninguna persona. Ese amor no es para un hombre, ese amor no es para una mujer, ese amor ni siquiera es para un hijo. Ese amor es para Dios, porque mientras que Dios sea tu soporte, tú tendrás la fuerza para levantar a tu familia, para levantar a tus hijos, para levantar a los demás. ¿Sabe por qué esta generación está tan rota? Porque le entrega todo al mundo y deja las miserias para Dios. Llegó la hora de que le des todo a Dios y te vas a dar cuenta que tu vida volverá a funcionar, porque Dios dijo: